Esperanza no es el dinero, esperanza viene del cielo, esperanza es Jesús. Continuamos en este nuestro espacio, La Esperanza es Jesús, recordándoles que llegamos gracias a Multimedios Universal a través de esta UniTV, Canal 10. Es importante que ustedes sepan también que pueden seguir nuestra programación a través de www.universalcable.com.do. Decía en principio que tenemos con nosotros al joven Víctor Alberto Rodríguez, estudiante de término de teología en la Universidad Adventista Dominicana. Buenas tardes, Víctor. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes, que Dios te bendiga, gracias. Amén, amén. Estamos muy bien, gracias al Señor. Estamos aquí de visita durante toda una semana por la invitación que ya ustedes nos hicieran. Así que gracias al Señor, estamos muy bien y muy felices. Qué bueno, qué bueno. Sabes que aprovechando la oportunidad de que tú estás con nosotros en este lugar, quisiéramos que analizáramos un texto muy conocido en lo que es la cristiandad, San Juan 3:16. Quisiéramos que nuestros amigos televidentes puedan leer con nosotros Evangelio según San Juan en el capítulo 3 y el verso 16. Si su versión coincide con la mía, es en la página 886. Ahí pueden ustedes leer en pantalla. Allí nos dice la santa palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repetimos esta interesante declaración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pienso, Víctor, como decía en principio, que este es uno de los textos bíblicos más conocidos de la Biblia. ¿Qué te parece? Sí, y según dicen algunos teólogos comentaristas, es el versículo central de no solo el Nuevo Testamento, sino también del Antiguo, porque recoge todo lo que es el plan de salvación. Incluye no solamente a las personas de la China, a las personas de África, a las personas de República Dominicana, sino que, como dice una de las partes que tú leíste, para que todo aquel que en él cree, o sea, no solamente el cristiano X, sino todo aquel, sin importar su condición económica, su condición social, su condición en cualquier sentido. Es interesante, sí, esta declaración. Me llama mucho la atención, Víctor, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. Me da la impresión de que el amor con que Dios nos ama a cada uno de nosotros difiere del amor con que nos amamos nosotros, los seres humanos. Sí. Pienso que se aplica muy bien entonces como los griegos definen el amor. O sea, para ellos existe 3 formas de amar, ¿cierto? Sí, es muy interesante porque cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, el apóstol Juan dice, porque de tal manera, esa frase lo que está de manera especial es presentando, destacando el gran amor de Dios. Y no solo el gran amor de Dios, sino también de manera especial que el amor, la palabra amor presentada aquí en griego, es un amor diferente al amor que nosotros conocemos. Hay 3 clases de amor, como decía Jesús Tejada. Uno de ellos tiene que ver con el amor hacia mi familia, es el amor fraternal. Y el otro amor es el que tiene que ver con el sentimiento que yo expreso, ¿verdad?, hacia una persona, en este caso, en mi caso que soy hombre, hacia una mujer. Cuando uno expresa un amor hacia una mujer, ese es el otro tipo de amor, el amor eros. Pero el amor de Dios es un amor que trasciende a estos dos. Y nosotros sabemos que por amor se ha hecho muchas cosas, algunas de ellas incorrectas. Pero en esta dirección estamos hablando del amor de Dios, que tiene que ver con un amor desinteresado, donde muestra que Dios busca al hombre. ¿Y lo busca para qué? De manera especial lo busca para salvarlo. Entonces podríamos decir que el amor con que Dios nos ama a cada uno de nosotros, el amor que define el apóstol Juan en esta ocasión, no se está refiriendo al amor filial o fileo en griego, no se está refiriendo al amor ero,
más bien se está refiriendo a lo que los griegos conocían como el amor ágape. O sea, un amor a pesar de las circunstancias, te amo. A este amor se está refiriendo Juan cuando da esta interesante declaración. Sí, precisamente. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, especialmente los dominicanos, vemos esa realidad, que por lo general amamos ¿por qué? ¿Qué significa amar? Porque, bueno, uno dice, yo te amo porque tal cosa, yo te amo por esto, yo te amo por aquello. Sin embargo, el apóstol Juan pone en contraste el amor de un ser humano con el amor de Dios, porque el Señor nos ama a pesar de, y allí reside la maravillosa gracia de Dios, que Él nos ama a pesar de lo malo que seamos, Él nos ama a pesar de que seamos pobres, Él nos ama a pesar de la situación que tengamos, no importa la gravedad, Él nos ama a pesar de cuántas veces caigamos, Él nos ama a pesar de eso, nos ama a pesar de las cuántas veces le fallamos. Eso significa entonces que es un amor que trasciende, no solo a todos los amores, sino que es un amor que produce salvación en cada uno de nosotros. Interesante. Entonces, el amor filial es un amor basado en condiciones. Si me amas, te amo. El amor también, eros, es un amor de pareja que también está de interés. Un amor de interés. Entonces, el amor que nosotros debemos de procurar practicar es el amor ágape, que es un amor a pesar de la circunstancia. Aunque me odie, aunque no me ames, yo te amo. Es el amor con que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Algo más que dice el texto que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, amigos televidentes, es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el deseo de Dios, Víctor, que cada ser humano pueda obtener la salvación, ¿cierto? Así es. Y como dice en el principio de este evangelio, el evangelio de Juan, especialmente el capítulo 1, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, la misión de Jesús era sencillamente rescatar a un hombre, a una raza que había caído en el pecado. Y ahora entonces la palabra de Dios presenta que de tal manera Dios amó al mundo, o sea, lo amó de una manera grande, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, indicando exactamente que no importa el tipo de persona que usted sea, no importa exactamente su condición. De hecho, la Biblia dice aquí que el que cree en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y cuando la Biblia dice aquel, no está presentando el nombre de una religión, no está presentando el nombre de una secta, el nombre de un grupo religioso, sino que está presentando a usted como ser humano individual, para que todo aquel que en Él cree. Entonces yo preguntaría, ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Si me dice que sí, hay dos cosas interesantes. Número uno, dice la palabra de Dios, usted no se va a perder, sino que va a tener la vida eterna. Y número dos, dice la palabra de Dios, especialmente Jesucristo, si ustedes me aman, entonces deben guardar mis mandamientos. Y allí está el complemento de la salvación. Entonces, Víctor, ¿qué tiene el ser humano que hacer para obtener la salvación? ¿Podemos nosotros hacer algo que merezca la salvación? De hecho, es precisamente lo que comenzamos a hablar. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios es un amor que nos busca a pesar de. O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada. Sin embargo, el Señor nos buscó. Porque esa es la base del amor. Buscar a una persona para darle algún beneficio. Y nos busca sin esperar nada a cambio. Ahora, no tuvimos que hacer nada. Pero ¿qué debemos hacer para nosotros recibir la salvación? Una sola cosa, aceptarla. O sea, no hay una obra que yo pueda hacer para ganarla. Pero ya que Jesús me la ofrece, lo que sí debo hacer es aceptarla. Interesante. Hay una declaración en la Santa Palabra de Dios que nos dice, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea que por cosas que podamos realizar, no podemos ganar en este sentido lo que es la salvación, ¿cierto? Precisamente, la palabra de Dios dice que la salvación se gana no por obras, porque hay seres humanos que piensan que haciendo obras se van a salvar. La palabra de Dios dice que no, que el ser humano no gana la salvación haciendo algo. Pero hay un detalle interesante que lo vamos a tratar más adelante, y es que el primer dato es el siguiente: yo no gano la salvación haciendo algo, y eso está claro. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2
versículos 8 y 9, que no es por obra para que nadie se gloríe. Y es cierto, y qué bueno que no es por obra, porque si fuese por obra, entonces solamente se salvarían mayormente los ricos, los millonarios. Los pobres que no tenemos dinero para hacer obra, entonces quizás estaríamos perdidos. Qué bueno que la Biblia dice que no es por obra para yo ganar la salvación. Pero vamos a pasar ahora al segundo aspecto. ¿Qué lugar entonces ocupan las obras en este asunto de lo que es la salvación? ¿O acaso no deben de estar presentes? Bien, el lugar que ocupan las obras en la salvación es un lugar secundario. ¿A qué me refiero con el lugar secundario? Me refiero que para yo ganar la salvación no tengo que hacer nada, pero una vez que yo me siento salvo, que me siento redimido, que me siento cambiado, transformado por el poder de Dios, entonces allí viene lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16, cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, la naturaleza de un cristiano es dar frutos. Cuando una persona es un cristiano genuino, verdadero, tiene que comenzar a dar los frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu, que son gozo, amor, paz, paciencia, y de esos frutos se desprende entonces todo lo demás. Interesante, interesante. ¿Es posible o no es posible entonces ser cristiano sin hacer obras? Bueno, lo que la palabra de Dios dice específicamente en el versículo que acabamos de leer es que exactamente una persona que se considera cristiana y que es un cristiano genuino es una persona que tiene que comenzar a dar frutos. A esos frutos nosotros le podemos llamar obras. Y es lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y él decía, por ejemplo, si una persona hace tal cosa, usted conoce y sabe quién es. Por ejemplo, si usted dice, yo soy cristiano, pero se mantiene acostado en su casa, Jesús dijo, no, los frutos de esa persona están indicando que no es un cristiano genuino. Después que yo soy salvo por Jesús, lo más lindo del mundo es comenzar a dar frutos. Y esos frutos los produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es interesante. Amigos televidentes, estamos conversando esta tarde con el licenciado Víctor Alberto Rodríguez, quien está abordando el tema de lo que es la salvación. Y hasta ahora hemos visto, Víctor, que por obras que nosotros realicemos no podemos ganar la salvación. O sea, esto no nos hace salvo. Ahora bien, ¿qué de aquellas personas que procuran obtener la salvación realizando obras? Hay personas que viven haciendo bien y dando y entienden que esto ya le garantiza lo que es la salvación. ¿Qué de este tipo de personas que quizás estemos hablando a alguno de ellos esta tarde? Bien, hay una parte que aparentemente es una contraparte y que valga la redundancia, pero el apóstol Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿En qué aspecto cabe o encaja la frase de que no es por obra? La frase no es por obra encaja en el aspecto de que yo no puedo hacer nada para que Dios me salve. Pero una vez que ya yo creo que Dios me salvó, entonces sí debo comenzar a dar los frutos. Yo doy frutos que son los frutos del Espíritu Santo solo para glorificar a Dios. Y esa es la función de las obras aquí en la tierra. Yo hago una obra no para yo gloriarme, no para yo obtener salvación, no para yo tener algún beneficio personal, sino que yo debo obrar para glorificar el nombre de Dios. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y una persona cristiana que se considera ser buena, lógicamente, bíblicamente, científicamente y en todos los aspectos, tiene que dar los frutos y demostrar la obra que Dios ha hecho en él. Y ese es el primer fruto y el más grande. Interesante, interesante. Es importante que cada uno de nosotros podamos estar conscientes de que ciertamente la salvación desde una perspectiva bíblica no la obtenemos a través de buenas obras. Ahora bien, una vez salvos, las obras que nosotros realizamos cobran sentido, ¿cierto? Así es, sí. Bien, entiendo, Víctor, que entre las muchas cosas que tú puedes realizar en la iglesia, puedes también cantar. Y yo estoy seguro que nuestros amigos televidentes quisieran verte en este momento interpretar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios y para el deleite espiritual de cada uno de nosotros. También entiendo que durante esta semana se estará realizando un evento interesante en lo que es la iglesia central de Mao. Cuéntanos, antes de interpretar tu alabanza, ¿qué estará sucediendo en ese lugar y cuáles serán los temas que tú estarás tratando en esta oportunidad? Sí, muchas gracias. Durante toda la semana
aquí en esta iglesia, como ya tú acabaste de presentar, estaremos tratando el tema del santuario y estaremos presentando las doctrinas de la iglesia adventista desde el santuario. Y estaremos también presentando la trascendencia o importancia de este tema, porque mucha gente lee en el Antiguo Testamento lo concerniente al santuario y piensa que por estar en el Antiguo ya no tiene valor. Sin embargo, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hebreos, escrito por el apóstol Pablo, nos damos cuenta que el santuario era un símbolo de una realidad que llegó a ser realidad en la persona y el ministerio de Cristo. Ahora, hay un dato sí interesante que me preocupa mucho. ¿Por qué debemos estudiar el tema del santuario en el siglo XXI? Bueno, yo decía esta mañana en el tema aquí en la iglesia, porque hay muchas personas que aparentemente son cristianas. Y ahora mismo en República Dominicana todo el mundo es cristiano. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas personas dicen que son cristianos, pero siguen su mismo estilo de vida. A la luz del santuario necesitamos entender no solamente cómo debe ser un cristiano genuino, sino también cuál es la actitud que debe tener una persona ahora en estos tiempos difíciles. Interesante, así que en el transcurso de la semana estaremos adquiriendo estos conocimientos. Quisiéramos que pusiesen en pantalla lo que es el santuario, el control, para que nuestros amigos televidentes tengan una idea de qué era el santuario en la antigüedad y cómo estaba el pueblo organizado a su alrededor, ¿cierto? Así es. ¿Qué significaba que el santuario estuviese en el centro del campamento? Sí, interesante pregunta, porque el santuario para los israelitas representaba de manera especial la presencia de Dios con ellos. De hecho, el santuario representa de manera completa a Cristo y a su obra y a su ministerio, de manera especial sumo sacerdotal, que comenzó en la tierra y está siendo continuado en el reino de los cielos. Bien, entonces en el transcurso de la semana estaremos disfrutando de esos interesantes temas en la Iglesia Adventista Central de esta ciudad de Mao, ubicada en la calle Beler, número 71, de manera que ustedes están invitados a participar con nosotros en la exposición de la palabra a cargo de Víctor Rodríguez. Vamos entonces a disfrutar de esa alabanza que él nos va a interpretar este momento. La esperanza no es su nombre, la esperanza no es el dinero. La esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. La esperanza no es su nombre. La esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús.